Hola, mi nombre es Valeria Hernández y estaré hablando acerca del abordaje histórico y teórico de la psicología familiar. Anteriormente, la psicología se desarrollaba únicamente desde perspectivas individuales. El auge de las otras disciplinas como la sociología, la antropología y la comunicación permitieron un intercambio importante entre los enfoques individuales y los estudios sociales. Fue a partir de allí, luego de la Segunda Guerra Mundial en la década de los años 50 en los Estados Unidos, que surge una comprensión holística y sistémica del individuo y de los grupos humanos. Esta impacta rápidamente en los objetivos y las aplicaciones de la psicología, dando la base inicial para el uso de la psicología familiar, generando además un enfoque mixto entre la individual y la de enfoque social. A pesar de su nacimiento en Europa, fue en el continente americano donde tuvo una mayor expansión. Los cambios que trajo consigo el término de la Segunda Guerra Mundial favorecieron la inserción del psicoanálisis en el ámbito psiquiátrico, pues con el retorno de los veteranos de guerra seriamente trastornados, las instituciones de salud mental se vieron en la necesidad de dar atención a este sector de la población que representaba un problema social, encontrando en esta vertiente teórica una alternativa de sanación. Además, surgieron en Estados Unidos movimientos sociales cuya intención fue la de establecer medidas para prevenir los trastornos mentales, como las clínicas de seguimiento infantil, el movimiento de educación para la vida familiar y las consultorías matrimoniales. Algunos especialistas estaban estudiando las patologías de la infancia, campo de estudio que permitió atender y entender experiencias y tensiones de familia como una forma de tratamiento auxiliar. Y aunque hay mucha complejidad en los orígenes de la terapia familiar sistémica, la atención debe centrarse entonces en las primeras investigaciones con familias de pacientes esquizofrénicos y las teorías epistemológicas basadas en la cibernética que sirvieron como fundamento y marco explicativo del campo disciplinar. Buenas tardes, mi nombre es Orlando Labrador y estaremos presentando hoy el punto sobre la psicología familiar, su concepto, orientación y características. Definimos entonces la psicología familiar como la parte de la psicología que pretende estudiar los conflictos dentro de la familia y la necesidad de poder traer estos conflictos al aquí y el ahora y darle entonces presencia dentro de los elementos interactuantes de la familia. Ahora, dentro de la familia existen tres elementos o tres bases importantes para el estudio de la psicología familiar, que es la diversidad, donde se define que cada familia es distinta, cada una tiene elementos primarios que no necesariamente tienen nada que ver entre unos y otros. La privacidad, que son todas aquellas secretos, alianzas que se dan entre la familia, que muchas veces esconden abusos sexuales, esconden maltratos y deben ser aflorados, pero eso cuesta mucho por este tipo de relaciones que se están presentando. Y luego se tiene lo que podemos definir como sentido de pertenencia. El grupo familiar ejerce un alto grado de sentido de pertenencia y esto conforma un grupo donde todos sus elementos, todos sus sujetos van a estar aliados a todas las estructuras que conforman esa familia. Entonces, los elementos fundamentales de la terapia de la psicología familiar es la comunicación asertiva. Esta comunicación asertiva nos va a permitir al terapeuta familiar descubrir si hay violencia intrafamiliar, si definitivamente existe un motivo para la consulta y dónde están todos estos entreatajos que nosotros no podemos ver en las primeras consultas. También es importante definir como característica básica que la familia es un sistema. Esto ya lo habíamos descrito en el ítem anterior, en una de las historias, la historia de la psicología familiar, y esto está basado en los estudios de la Escuela de Palo Alto y en los años 70 y 80 de la Escuela de Milán. Hola, mi nombre es Marco Morillo y mi parte a exponer es sobre el rol del psicólogo familiar.
Los psicólogos de terapia familiar ofrecen una amplia variedad de servicios orientados al asesoramiento y a la intervención terapéutica. Por ello, sus áreas de actuación son muy amplias y diversas. Ofrecer ayuda para establecer disciplinas, valores y hábitos saludables en la familia. Corregir y dar pautas para acabar con los problemas conductuales desde la infancia. Realizar evaluaciones psicológicas a cada miembro de la familia. Analizar las dinámicas de cada miembro familiar. ¿Cuáles son los beneficios de la terapia familiar? Como hemos dicho, la terapia familiar se centra en mejorar el sistema de comunicación. Esto sin duda genera una mejor dinámica. Cada proceso es individual y depende de la valorización profesional y del compromiso de cada paciente. Algunos de los beneficios a corto plazo son: mayor comprensión entre los integrantes, herramientas emocionales para el manejo de cada situación, cambio de patrones conductuales, mayor tolerancia a situaciones de frustración, confianza entre cada miembro familiar. Estrategias terapéuticas del psicólogo familiar, abordaje desde la meditación. Para garantizar un proceso efectivo, el terapeuta debe estar capacitado y debe poseer los conocimientos para abordar cada caso y técnica precisa que éste requiera. Conoce algunas de las técnicas de terapia familiar más populares ahora. La psicoterapia es breve. Se enfoca en el presente del paciente, es decir, que el aquí y ahora, aunque su nombre se pueda percibir como algo simple, en realidad es algo mucho más complejo, pues su propósito principal es cambiar el pensamiento lineal de cada sistemático. Terapia transgeneracional. Este modelo se enfoca en analizar los patrones generales de conducta del paciente, con la intención de identificar actitudes heredadas y que pueden eliminarse y modificarlas y hacerlas conscientes. Terapias narrativas. Se centra en la forma en que cada individuo percibe su vida, situaciones o recuerdos de manera en que los relata. El terapeuta lanza preguntas al paciente con el propósito en que este relato se reflejen los sentimientos o emociones atrapados. Tenemos la terapia de estrategia. Este método busca concientizar al paciente sobre las herramientas emocionales adquiridas, sus vivencias, para poder ampliarlas en su presente. Y por último, la terapia cognitivo-conductual, que busca cambiar los modelos emocionales y conductas irracionales que afectan al individuo por el medio de la comunicación asertiva. Muchas gracias por su atención. Feliz día. Saludos, mi nombre es Laura Quero. Voy a hablarles un poco sobre el tipo de formación ética y deontología del psicólogo familiar. En primer lugar, deberíamos decir que para estudiar o para tratar a familias, el psicólogo tiene que estar consciente de que la familia es un sistema y que como tal deben entenderse las problemáticas entre los miembros y las problemáticas que tiene cada miembro por individual. Esta formación que debe llevar el psicólogo familiar es de dos tipos. Primero, viene el constructo teórico, que es un aprendizaje deductivo, es decir, de un macro podemos tomar información y traducirlas a lo que podemos hacer en una familia. Cuando ya estamos en la práctica de la psicología familiar, el aprendizaje se vuelve un poco inductivo, es decir, que de una familia podemos sacar temas e informaciones para generalizar en otras. Esto por supuesto se hace con la práctica y obviamente el psicólogo familiar va entendiendo que unas técnicas le funcionan mejor que otras y que es bueno haciendo algunas cosas en vez de otras. Esto, con la teoría que ya viene dada por la enseñanza, le da al psicólogo familiar lo que es una marca personal de cómo debe tratar un caso en psicología familiar. Por otro lado, tenemos el tema de la ética y el tema de la deontología. Sabemos que la ética nos enseña, en general, el bien y el mal. Y dentro de la deontología, por ejemplo, de la deontología de la psicología, nos dan ciertos preceptos que deberíamos de tener éticamente correctos dentro del ejercicio de nuestras funciones como psicólogos
y en este caso como psicólogos familiares. ¿Cuáles son estos principios? Códigos de ética a los que los psicólogos familiares se pueden adherir, por supuesto. A nivel macro está el Código de Ética de Psicólogos a nivel mundial, y también tenemos el Código de Ética de la reconocida APA, la Asociación de Psiquiatría Americana. También hay, por ejemplo, códigos de ética de nuestra región, como el Código de Ética y Principios Éticos del Psicólogo de Mercosur, y por supuesto en nuestro país también existe un Código de Ética del Psicólogo que obviamente el psicólogo familiar también tiene que seguir. Muchas gracias.